Bienvenidos a Archivo Daico G. Esta noche voy a compartir con ustedes un proyecto muy personal, un libro que ya escribí y que ahora quiero narrar para todos ustedes. Una historia que guarda misterio, miedo y secretos que quizá nunca debieron contarse. Acompáñenme a escuchar El secreto de una blasfemia. Apaguen las luces, suban el volumen y comencemos esta historia. Índice. Prólogo. Capítulo 1. El padre de Constantín. Capítulo 2. La casa familiar. Capítulo 3. La rutina sagrada. Capítulo 4. El sótano. Capítulo 5. La palabra torcida. Capítulo 6. Lo permitido. Capítulo 7. El silencio aprende. Capítulo 8. La fe como refugio. Capítulo 9. La ausencia. Capítulo 10. Nada ocurre. Capítulo 11. La costumbre. Capítulo 12. El olvido. Capítulo 13. La misa final. Epílogo. Nota del autor. Prólogo. Constantí. Constantí es un lugar donde casi nada cambia. Las casas se reconocen por el sonido de sus puertas, las calles por la forma en que el polvo se levanta al paso de la gente. La iglesia está en el centro, no por importancia, sino por costumbre. Siempre ha estado ahí. Nadie recuerda el pueblo sin ella. Las campanas marcan las horas aunque ya pocos las miren. Aún así, suenan. Lo hacen con una puntualidad que tranquiliza, como si alguien estuviera vigilando que el tiempo no se desordene. Aquí, la fe no es una pregunta, es una presencia. Se aprende sin que nadie la explique demasiado. Está en los gestos, en las palabras que no se discuten, en la forma en que la gente baja la voz al cruzar el atrio. Los domingos son iguales entre sí. Las bancas se llenan a medias, los rezos se repiten, las miradas se bajan cuando corresponde. No hay sobresaltos, no los necesitan. En Constantí, la confianza no se gana, se hereda. Y cuando algo se hereda durante demasiado tiempo, deja de revisarse. Por eso nadie nota los pequeños detalles, los silencios más largos, las puertas que se cierran sin ruido, los espacios a los que no todos bajan. No porque escondan algo, sino porque siempre han estado ahí. Este no es un pueblo donde ocurren tragedias visibles. Aquí las cosas pasan despacio, con cuidado, casi con respeto. Y cuando finalmente algo se rompe, nadie sabe decir exactamente cuándo empezó. Capítulo 1. El padre Misael. El padre Misael se despierta antes de que la luz entre por la ventana. No usa alarma, nunca la necesitó. El cuerpo aprende horarios igual que aprende silencios. Se sienta al borde de la cama unos segundos, lo suficiente para despabilarse, y luego se pone de pie. La casa parroquial es antigua, pero firme. Las tablas del suelo crujen siempre en los mismos puntos, como si marcaran un camino que ya conoce de memoria. Se lava el rostro con agua fría. No se mira demasiado en el espejo, no por desagrado, sino porque no le encuentra sentido. Para él, verse es innecesario. Sabe quién es. La sotana cuelga ordenada. La toma con cuidado, se la coloca sin apuro. Cada gesto es preciso, casi automático. La rutina no lo aburre, al contrario, le da una sensación de estabilidad que aprecia más con los años. La iglesia aún está vacía cuando entra. El aire huele a cera vieja y piedra húmeda. Misael camina hasta el altar y acomoda un par de cosas que nadie más notaría si estuvieran fuera de lugar. No es obsesión, se dice, es respeto. La primera misa siempre es breve. Asisten pocos, los de siempre. Gente que no espera grandes palabras, solo una voz conocida. Misael habla claro, sin elevar el tono. No dramatiza, no amenaza, tampoco promete demasiado. A la gente le gusta eso. Después de la misa, escucha a quien se queda unos minutos más. Un problema de salud, una discusión familiar, una duda pequeña. Misael escucha sin interrumpir, asiente cuando hace falta, responde solo lo justo. Nunca invade, nunca se muestra sorprendido. Eso genera confianza. Isabel lo espera con café caliente cuando regresa a la casa. Su madre se mueve despacio, pero con seguridad. Entre ellos no hay muchas palabras, pero tampoco incomodidad. Comparten el espacio con naturalidad. ¿Todo tranquilo?, pregunta ella, como cada mañana. Sí, responde él, como siempre. Gabriela pasa algunas tardes. Se sienta en la cocina, habla de cosas simples. Misael la escucha igual que escucha a los demás, aunque con un poco más de paciencia. Para ella, su hermano siempre fue alguien en quien apoyarse. Alguien firme. Olivia a veces viene con ella, se sienta recta, observa, escucha. Tiene la costumbre de esperar a que Misael termine de hablar antes de responder, incluso cuando no es necesario.
Él lo nota, pero no lo corrige. Cada persona aprende a relacionarse con la autoridad a su manera. En el pueblo, todos coinciden en algo. El padre Misael es un buen hombre. No se le conocen excesos. No se le conocen escándalos. No se le conocen dudas públicas. Y si alguna vez las tuvo, supo guardarlas donde nadie pudiera verlas. Cuando cae la noche y la iglesia queda vacía, Misael apaga las luces una por una. El silencio se asienta de inmediato. No reza siempre antes de irse. A veces solo se queda ahí, respirando despacio, como si escuchara algo que no necesita palabras. Todo está en orden, y para él, eso siempre ha sido suficiente. El padre Misael, continuación. Los días en Constantino se distinguen demasiado unos de otros, y eso a Misael le parece una virtud. El orden repetido le permite pensar menos en el paso del tiempo. Cada jornada tiene un ritmo que ya no cuestiona. Por la tarde suele caminar por el atrio, saluda a quien pasa, escucha comentarios breves, recibe sonrisas que no exigen respuesta. Hay quienes le besan la mano por costumbre, aunque él siempre intenta evitarlo. No le gusta esa cercanía, no por humildad, sino porque la siente innecesaria. Prefiere la distancia justa. En el confesionario pasa largos ratos, incluso cuando no hay fila. No le incomoda esperar. A veces entra alguien, a veces no. Cuando lo hacen, Misael escucha con la misma atención con la que escucharía una historia ya conocida. La gente se repite más de lo que cree. Sabe distinguir entre culpa real y culpa aprendida, entre el miedo y la costumbre de sentirse en falta. No juzga. Eso hace que regresen. El sótano de la iglesia rara vez se menciona, no porque sea secreto, sino porque no cumple ninguna función cotidiana. Se usa para guardar cosas antiguas, bancos rotos, objetos que ya no tienen lugar arriba. Misael baja de vez en cuando, más por revisión que por necesidad. Le gusta ese espacio. Es fresco, silencioso, aislado. No hay imágenes, no hay vitrales, no hay símbolos. Solo piedra, sombra y eco. Ahí la iglesia parece otra cosa, más simple, más honesta. Nunca se queda demasiado tiempo. En casa, Isabel suele preguntarle por la gente del pueblo. Ella recuerda nombres, historias pasadas, parentescos. Misael responde con frases cortas. No es falta de interés, es que aprendió hace tiempo que cargar con los detalles ajenos puede volverse pesado. Gabriela, en cambio, siempre quiere saber más. Le pregunta cómo está, si duerme bien, si no se cansa. Él le asegura que todo está bien, y casi siempre es verdad. Olivia escucha más de lo que habla. Observa a su tío con una atención particular, como si intentara aprender algo que no termina de entender. Misael nota esa mirada, pero no la interpreta. No todo necesita explicación. Al caer la noche, se encierra en su cuarto. Lee un poco, a veces textos religiosos, a veces nada en particular. No siempre reza antes de dormir. Nunca lo consideró una falta. La fe, piensa, no se mide por la cantidad de palabras dichas en voz alta. Apaga la luz con la misma calma con la que empezó el día. En Constantí, el padre Misael duerme tranquilo, y por ahora, nadie tiene razones para pensar que algo pueda ser distinto. Capítulo 2. Lo que se aprende. Olivia creció dentro de la iglesia sin darse cuenta, no como quien entra por obligación, sino como quien aprende un idioma antes de saber que existen otros. Para ella, el silencio no era incómodo, era normal. Aprendió pronto cuándo hablar y cuándo no. Eso siempre le trajo elogios. Es muy respetuosa, decían. Misael escuchaba esos comentarios sin corregirlos, no porque fueran falsos, sino porque no veía la necesidad de explicarlos. Cada persona encuentra su lugar de forma natural, pensaba. Olivia ayudaba en cosas pequeñas, ordenar libros, acomodar bancas, llevar recados. Nunca se le pedía demasiado. Ella tampoco lo ofrecía. Simplemente estaba cuando hacía falta, observaba. Veía cómo la gente cambiaba el tono de voz frente a su tío, cómo enderezaban la espalda, cómo aceptaban sus palabras sin discutirlas. No era miedo, era algo más sutil, confianza, quizá, o costumbre. Misael notaba esa tensión. La consideraba una forma de aprendizaje. No todos saben escuchar, y eso se cultiva. A veces caminaban juntos por la iglesia cuando no había nadie más. Misael explicaba cosas simples porque ciertos objetos se guardaban, porque algunas puertas se cerraban siempre, porque no todo estaba hecho para ser visto. Hay cosas que funcionan mejor cuando no se exponen, decía. Olivia asentía, no preguntaba más. En casa,
Gabriela se sentía tranquila sabiendo que su hija estaba cerca de su hermano. Siempre lo había sido. Misael representaba seguridad, orden, una presencia que no fallaba. Isabel, la madre, observaba esas escenas con una calma parecida. Para ella, todo estaba como debía estar. La familia cerca, la fe firme, los días transcurriendo sin sobresaltos. Misael mantenía una distancia clara. Nunca levantaba la voz, nunca invadía. Medía sus palabras con cuidado. Eso hacía que cada frase pesara un poco más de lo normal. Olivia empezó a confiar en esa voz como se confía en una brújula. No porque no supiera pensar por sí misma, sino porque pensar con guía parecía más sencillo. Una tarde, mientras ordenaban unos objetos viejos, Misael mencionó el sótano. Ahí guardamos lo que ya no se usa, dijo. Cosas que cumplieron su función. No lo dijo con intención especial, pero Olivia recordó el tono. No era solemne, era práctico, como si hablara de algo inevitable. ¿Puedo ayudar ahí algún día?, preguntó ella. Misael la miró apenas un segundo más de lo habitual. No con sorpresa, con evaluación. Cuando sea necesario, respondió. Olivia no insistió. Aprendió que insistir no era una virtud. Esa noche, al acostarse, pensó en lo que había dicho su tío más temprano, que no todo debía verse, que no todo se explicaba. No le produjo inquietud, al contrario, le dio una sensación extraña de pertenencia, como si hubiera cosas reservadas solo para quienes sabían guardar silencio. Y en Constantin, el silencio siempre fue una forma de aprendizaje. Capítulo 2. Lo que se aprende, continuación. Con el paso de los días, Olivia empezó a notar que no todas las enseñanzas venían en forma de palabras. Algunas se transmitían en gestos, en silencios prolongados, en miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. Misael no corregía de inmediato. Dejaba que las personas llegaran solas a las conclusiones. Decía que la fe impuesta era frágil, que lo verdadero debía sentirse como una elección. Olivia escuchaba eso y lo guardaba como una verdad importante. Cuando se equivocaba en algo pequeño, un objeto mal colocado, un libro fuera de orden, él no la reprendía. Solo lo acomodaba frente a ella, con calma, y seguía adelante. Ese gesto decía más que cualquier explicación. Aprendió así que observar era mejor que preguntar. A veces, Misael le pedía que se quedara después de que los demás se iban, no para algo específico, solo para terminar lo que habían empezado. El edificio vacío cambiaba el sonido de las cosas. Cada paso resonaba distinto. Cuando no hay gente, decía él, los lugares muestran lo que realmente son. Olivia lo escuchaba sin pensar que hubiera algo oculto en esas palabras. Para ella, eran simples enseñanzas, como tantas otras. En una ocasión, mientras acomodaban unas cajas viejas, Misael habló de obediencia, no como imposición, sino como estructura. La obediencia bien entendida no quita libertad, dijo. La ordena. Olivia asintió. Le parecía lógico. El orden siempre había sido sinónimo de tranquilidad. Misael observó esa respuesta con atención. No había duda en ella. No había resistencia. Solo aceptación reflexiva. Eso, pensó, no se da en cualquiera. No la halagó. No era necesario. Con el tiempo, Olivia empezó a anticiparse, a saber qué hacer sin que se lo pidieran, a guardar silencio cuando correspondía, a esperar aprobación sin exigirla. Nadie se lo enseñó de forma directa, lo aprendió por repetición. En casa, Gabriela notaba a su hija más callada, no preocupada, solo más cuidadosa. Lo atribuyó a la edad, a la cercanía con la iglesia, a la influencia tranquila de su hermano. Isabel sonreía al verlos juntos. Para ella, Misael siempre había sido así, paciente, firme, confiable. Misael, por su parte, no sentía que estuviera haciendo nada fuera de lugar. Enseñar siempre fue parte de su vocación, y Olivia aprendía bien. Una tarde, al cerrar la iglesia, bajó solo al sótano. Revisó unas cosas, movió otras. El aire ahí abajo era distinto, más denso, más quieto. Pensó en Olivia, en cómo escuchaba, en cómo confiaba. No sintió inquietud, sintió claridad. A veces, pensó, las personas adecuadas llegan solas al lugar correcto. Solo necesitan tiempo, y el tiempo, en Constantin, nunca parecía tener prisa. Capítulo 3. La confianza. En Constantin, la confianza no se pide, se da. La gente entra a la iglesia como entra a una casa conocida. Algunos no rezan, otros se sientan unos minutos y se van. Misael nunca los detiene. Aprendió hace tiempo que la fe no se sostiene con vigilancia, sino con presencia. Eso lo vuelve indispensable. Cuando alguien tiene un problema,
No pregunta si puede hablar con él. Asume que sí, y casi siempre es cierto. Misael escucha con la misma atención un conflicto grave que una preocupación mínima. No jerarquiza el dolor. Eso lo vuelve cercano. Olivia observa todo eso. Ve cómo cambian las personas al sentarse frente a su tío, cómo bajan la voz, cómo buscan aprobación incluso antes de hablar. Aprende, sin darse cuenta, que hay palabras que pesan más cuando vienen de ciertos lugares. Misael no se aprovecha de esa autoridad de forma visible. No da órdenes innecesarias. No exige. Deja que la gente llegue sola a lo que él considera correcto. La confianza no se fuerza, dice a veces. Se construye. Olivia guarda esa frase. Poco a poco, él empieza a pedirle ayuda con asuntos más específicos. Nada extraño. Nada que no parezca lógico. Cosas que requieren discreción. Archivos viejos. Llaves. Horarios. No todo debe pasar por todos, le explica. Eso no es secreto, es responsabilidad. Ella acepta sin cuestionar. Se siente útil, elegida, incluso, no por favoritismo, sino porque cree haber demostrado que puede hacerse cargo. Gabriela se siente tranquila al verla así, más madura, más centrada. Atribuye el cambio a la influencia de su hermano. Siempre confió en su criterio. Isabel observa en silencio. Para ella, la cercanía entre Misael y Olivia es natural. Siempre fue así. No hay alarma en lo que se repite durante años. Algunas tardes, Misael le habla a Olivia de decisiones difíciles, no personales, en abstracto, sobre cómo no todo lo correcto es comprendido por todos, sobre cómo hay actos que solo tienen sentido dentro de un contexto específico. La gente juzga lo que ve, dice, no lo que entiende. Olivia escucha con atención. No siente que se le esté enseñando algo peligroso. Al contrario, le parece una forma adulta de ver el mundo. Empieza a pensar que dudar demasiado es una falta de carácter. Una noche, al cerrar la iglesia, Misael se detiene un momento antes de apagar la última luz. Olivia está ahí, esperando. Ya no pregunta si debe quedarse. Simplemente lo hace. Confío en ti, le dice él, sin solemnidad. No es una frase grande, no está cargada de emoción. Precisamente por eso pesa. Olivia asiente, no sonríe, no responde de inmediato. Siente que decir algo de más podría romper ese momento. Misael observa esa reacción y la registra. La confianza, piensa, no necesita celebración, solo continuidad. Cuando se separan esa noche, Olivia se va con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No sabe nombrarlo, pero lo siente, como si ahora hubiera cosas que le pertenecen y cosas que debe guardar. Misael se queda solo un momento más. El silencio de la iglesia lo envuelve como siempre. Todo sigue siendo correcto, todo sigue en su lugar, y en Constantín. Eso es lo único que importa. Capítulo 3. La confianza. Continuación. Con el tiempo, Olivia dejó de distinguir cuando estaba ayudando y cuando simplemente estaba ahí. Su presencia se volvió natural, casi esperada. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos parecían asumirlo. Misael empezó a contar con ella para cerrar la iglesia por las tardes. No siempre, solo cuando coincidía. Le entregaba las llaves sin ceremonia, como si fuera algo obvio. Devuélvelas al terminar, decía. Ella lo hacía, siempre. Ese gesto sencillo tenía peso, no por la llave en sí, sino por lo que implicaba: acceso, responsabilidad, pertenencia. Olivia no lo pensaba así, pero lo sentía. A veces, mientras caminaban por los pasillos vacíos, Misael hablaba de límites, no de los que se imponen, sino de los que se entienden. El problema no es cruzarlos, decía, sino no saber por qué se cruzan. Olivia escuchaba con atención. Empezaba a notar que muchas de sus frases no pedían respuesta, pedían asentimiento, y ella lo daba sin esfuerzo. En casa, Gabriela comentaba que su hija parecía más seria, más reservada. Misael le respondía que crecer también era aprender a guardar cosas para uno mismo. Gabriela aceptaba esa explicación, confiaba en él. Isabel, en cambio, observaba desde la distancia, no con desconfianza, sino con esa intuición silenciosa que da la edad. Aún así, no decía nada, nada parecía fuera de lugar. Una tarde, Misael pidió a Olivia que se quedara un poco más. Había cajas que mover, objetos que clasificar, trabajo sencillo. Lo hicieron sin hablar demasiado. El silencio no era incómodo, ya no lo era. No todos saben estar en silencio, dijo él en algún momento. Eso también se aprende. Olivia pensó que tenía razón. Siempre había creído que el silencio era algo que se imponía. Ahora empezaba a verlo como algo que se compartía. Cuando terminaron, Misael se quedó un momento quieto, como evaluando algo.
Luego le indicó que podía irse. No añadió explicaciones. No hacía falta. Esa noche, Olivia se acostó pensando que había días que no dejaban marcas visibles, pero aún así cambiaban algo por dentro. No supo decir qué, solo sabía que cada vez confiaba más en esa voz tranquila que nunca parecía dudar. Misael, por su parte, cerró la iglesia con la misma calma de siempre. No sentía inquietud, no sentía urgencia. Todo estaba ocurriendo a su ritmo. La confianza, pensó, no se rompe, se acomoda. Y en Constantí, nadie cuestiona lo que siempre parece haber estado bien. Capítulo 4. El espacio. La iglesia de Constantí cambia cuando se queda vacía. No es algo que todos noten. Durante el día, con gente entrando y saliendo, el lugar parece abierto, casi amable. Pero cuando las puertas se cierran y el eco se instala, el edificio se vuelve más estrecho, más consciente de sí mismo. Misael conoce bien esa diferencia. Caminar solo por los pasillos le resulta natural. No siente miedo. Nunca lo sintió. Para él, el silencio no es una ausencia, sino una forma distinta de presencia. Una que no exige respuestas. Olivia empieza a notar ese cambio también. Cuando se queda después del horario habitual, percibe cómo los sonidos se alargan, cómo sus propios pasos parecen más fuertes. No le incomoda. Al contrario, le provoca una atención distinta, más enfocada. Los lugares también enseñan, dice Misael una tarde. Si sabes escuchar. Ella asiente. Empiezan a trabajar más seguido cuando la iglesia está vacía. Nada extraordinario, mover objetos, revisar armarios, ordenar lo que no se ve desde afuera. Es un trabajo tranquilo, casi mecánico. El sótano vuelve a aparecer en las conversaciones, de forma casual. Hay cosas que no necesitan estar a la vista, comenta él mientras revisa unas llaves. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su función. Olivia no pregunta. Ya aprendió que algunas explicaciones llegan solas, con el tiempo. Un día, Misael baja primero. No la llama de inmediato. Solo deja la puerta abierta. El gesto es mínimo, casi accidental. Olivia lo nota desde arriba. Se queda quieta unos segundos antes de seguirlo. Las escaleras son angostas. La luz cambia. El aire es más frío. Ten cuidado, dice él, sin voltear. No suena a advertencia. Suena a rutina. Abajo no hay nada inquietante. Solo cajas, bancos viejos, objetos cubiertos de polvo. Un espacio que no está pensado para quedarse, sino para guardar. Aquí no viene casi nadie, explica Misael. Por eso se conserva. Olivia observa en silencio. El lugar no la asusta. Le parece, de algún modo, honesto. Sin adornos, sin símbolos. Trabajan un rato sin hablar demasiado. El tiempo pasa distinto ahí abajo. No hay ventanas. No hay referencia clara. Cuando suben, la luz de arriba parece más fuerte de lo normal. Olivia parpadea, se acomoda el cabello. Misael cierra la puerta del sótano con calma. No es un lugar para todos, dice, pero algunos saben estar ahí. No lo dice como una advertencia, lo dice como un reconocimiento. Esa noche, Olivia piensa en el sótano más de lo que esperaba. No en lo que hay dentro, sino en cómo se sintió estar ahí, apartada, elegida, tranquila, incluso. Misael, por su parte, se queda un momento más en la iglesia. Recorre el espacio vacío con la mirada. Todo sigue igual, todo responde. El edificio guarda lo que se le confía, las personas también. Y en Constantí, el espacio empieza a decidir quién pertenece y quién no. Capítulo 4. El espacio. Continuación. Después de esa primera vez, el sótano dejó de ser una idea lejana. No se convirtió en tema de conversación, pero empezó a existir de otra manera, como un lugar que ya había sido compartido. Olivia no lo mencionaba en casa, no porque se lo hubieran pedido, sino porque no le parecía necesario. No todo lo que se vive se cuenta. Misael tampoco lo traía a colación. No hacía falta. Sabía que ciertas experiencias se asentaban mejor cuando no se tocaban demasiado pronto. Con el paso de los días, la iglesia empezó a sentirse distinta para Olivia. No más oscura, ni más fría, simplemente más compleja. Como si ahora conociera una parte que antes no estaba pensada para ella. Empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Las puertas que siempre permanecían cerradas. Los rincones donde el sonido cambiaba. Los objetos que nadie preguntaba para qué servían. Cada lugar tiene su función, le dijo Misael una tarde. Incluso los que parecen olvidados. Ella asintió. Ya no necesitaba que le explicaran demasiado. A veces, mientras trabajaban, él se detenía a observar cómo se movía por el espacio.
no de forma evidente, solo pequeñas pausas, como quien confirma algo que ya sospechaba. Olivia se movía con cuidado, no por miedo, sino por respeto. El lugar lo pedía, el silencio lo pedía. En una ocasión, al terminar, Misael no cerró el sótano de inmediato. Se quedó unos segundos más, apoyado en la puerta, como si pensara. Olivia esperó sin decir nada. Había aprendido que interrumpir esos momentos no era apropiado. No todos entienden este lugar, dijo al final, pero eso no lo hace incorrecto. No era una explicación, era una afirmación. Cuando subieron, la iglesia ya estaba en pinambre. Las luces del exterior apenas entraban por los vitrales. Olivia sintió una calma extraña, una especie de recogimiento que no había sentido antes. Esa noche, al acostarse, pensó en cómo algunos espacios exigen más que otros. No trabajo físico, sino disposición, entrega silenciosa, permanecer sin preguntar. Misael, en su cuarto, pensó algo similar. El espacio, concluyó, no corrompe a nadie, solo revela quien está preparado para habitarlo. La iglesia guardaba sus cosas, el sótano guardaba su silencio, y Olivia empezaba a entender que pertenecer no siempre es visible. En Constantí, los lugares no juzgan, solo esperan. La costumbre no llega de golpe, se instala como polvo, lento, casi invisible. Para Misael, los días seguían su curso normal, misas, visitas, palabras repetidas que ya no necesitaban intención para salir. Decía lo correcto en el momento correcto, sonreía cuando debía, escuchaba sin comprometerse demasiado. Por fuera, nada cambiaba, por dentro, el orden era distinto. Olivia empezó a quedarse más tiempo en la iglesia, no lo anunciaba. Simplemente ocurría, terminaba una tarea y encontraba otra. Siempre había algo pendiente, algo que podía aprovecharse. No tienes que quedarte si no quieres, le dijo Misael una vez. Ella lo miró, confundida. No me pesa. Él asintió. No sonrió. No hacía falta. Con el tiempo, el sótano dejó de sentirse excepcional. Bajaban sin ceremonias, sin advertencias. El espacio ya no imponía respeto, lo exigía. Y Olivia respondía sin darse cuenta. Una tarde, al mover unas cajas viejas, se lastimó la mano. Nada grave, solo un raspón. Misael la vio apretar los dientes. Mierda, murmuró ella. Se quedó quieta, como esperando una corrección. Misael no dijo nada. Solo tomó un trapo, lo mojó un poco y se lo dio. No pasa nada, dijo. Las palabras también sirven para sacar presión. Olivia sintió alivio, no por el dolor, sino por no haber sido reprendida. En el fondo, algo se acomodó. Misael empezó a notar cuando Olivia estaba cansada, cuando dudaba, cuando necesitaba que alguien hablara por ella. No como un cálculo frío, sino como una certeza. Sabía qué decir y cuándo callar. A veces pensaba en Isabel, en Gabriela, en cómo la gente habla de familia como si fuera un refugio automático. ¿Qué carajos sabrán?, pensaba. La cercanía no siempre protege, a veces solo confunde. El respeto de Constantí seguía intacto. Nadie cuestionaba al padre Misael, nadie lo haría. En un pueblo así, dudar de alguien como él sería casi una blasfemia. Y la culpa no aparecía. No porque no supiera distinguir lo correcto de lo incorrecto, sino porque había aprendido a nombrarlo de otra forma. Lo que hacía no era abuso, no era error, era guía, era cuidado, era, según él, una forma de orden. El mundo es un desmadre, pensó una noche. Alguien tiene que poner límites. Olivia, por su parte, empezó a pensar que había cosas que solo se entienden cuando alguien te las explica despacio, que no todo lo que incomoda está mal, que a veces el rechazo viene de la ignorancia. Cuando se iba a casa, llevaba consigo una calma extraña, no felicidad, no miedo, algo más difícil de nombrar. La costumbre ya había hecho su trabajo, y lo más peligroso de la costumbre, no es que normalice lo oscuro, sino que hace que cualquier duda parezca una traición. Capítulo 5. La costumbre, continuación. Con el paso de las semanas, Olivia dejó de preguntarse por qué hacía ciertas cosas. Simplemente las hacía. Llegar más temprano, irse más tarde, bajar al sótano sin que nadie lo sugiriera. La repetición volvió todo manejable. Misael observaba ese cambio con atención tranquila. No había prisa, nunca la hubo. Las cosas forzadas siempre se rompen, las que se repiten, se quedan. Una tarde, mientras acomodaban unos libros viejos, Olivia dejó caer uno al suelo. El golpe resonó más de lo esperado. Carajo, dijo, casi riéndose de sí misma.
Se inclinó para recogerlo. Misael la miró sin corregirla, no por permisivo, sino porque ya no hacía falta. El lenguaje, como el espacio, se había ajustado. No pasa nada, repitió. Nadie escucha aquí abajo. Esa frase se le quedó grabada. Nadie escucha, no como una amenaza, como una garantía. En ocasiones, Olivia sentía una incomodidad leve, difícil de explicar. No era miedo, era una sensación parecida a estar haciendo algo que no sabría cómo contar. Y aún así, no sentía ganas de detenerse. Si estuviera mal, se notaría, pensó más de una vez. Algo se sentiría distinto, pero no, todo era silencioso, ordenado, controlado. Misael, en cambio, sí notaba las grietas, no en ella, sino en el mundo, en cómo la gente se aferra a reglas que no entiende, en cómo señalan sin saber, en cómo se escandalizan por palabras mientras toleran cosas peores. Hipócritas de mierda, pensó al escuchar una confesión cualquiera. Les gusta el castigo, no la verdad. Cada vez que bajaban al sótano, el tiempo parecía doblarse, no corría igual. Afuera podía estar anocheciendo y ahí abajo seguía siendo lo mismo, luz artificial, aire quieto, silencio obediente. Olivia empezó a sentir que ese lugar era más suyo que cualquier otro, no porque lo controlara, sino porque la aceptaba sin pedirle explicaciones. Una noche, al subir, escuchó risas afuera, gente pasando, vida normal. Por un segundo sintió una distancia rara, como si regresara de otro sitio. ¿Todo bien?, preguntó Misael. Ella asintió. Sí, solo cansada. Es normal, respondió. No todos entienden lo que implica comprometerse de verdad. No lo dijo mirándola, lo dijo como quien se convence a sí mismo. La costumbre ya no era solo rutina, era justificación, era lenguaje compartido, era un acuerdo silencioso. Y cuando algo se vuelve costumbre, cuestionarlo se siente casi como decir, jódete, a todo lo que se ha construido. Capítulo 6. La mirada. La primera persona que notó algo no fue alguien cercano. Fue alguien irrelevante, una mujer que iba poco a misa, alguien que no conocía los horarios con precisión, alguien que no debía estar ahí ese día. Vio a Olivia salir de la iglesia cuando ya estaba oscuro. No era tarde, pero tampoco era normal. La mujer frunció el ceño, no dijo nada. Pensó que quizá había llegado temprano, quizá se había quedado ayudando. ¿Qué carajo importa?, se dijo a sí misma, y siguió caminando. Pero la imagen se le quedó atorada. Dentro, Misael cerró la puerta con más fuerza de lo habitual, no por nerviosismo, por precisión. El sonido seco del cerrojo le devolvió una calma conocida. ¿Todo bien?, preguntó Olivia. Sí, respondió. Solo distracciones. Ella no entendió del todo, pero tampoco preguntó. Había aprendido que preguntar no siempre trae respuestas, a veces trae correcciones. Bajaron. El sótano ya no era solo un lugar, era una rutina compartida, un espacio donde las palabras cambiaban de significado, donde cuidado podía significar otra cosa, donde confianza se volvía una excusa. Aquí nadie juzga, dijo Misael. Afuera es donde empieza la mierda. Olivia sintió una mezcla incómoda, no rechazo, no miedo, algo más cercano a una tensión constante, como si su cuerpo entendiera antes que su cabeza. Si algo te incomoda, es porque no estás acostumbrada, añadió él. Eso se quita. No sonó a amenaza, sonó a enseñanza. En algún punto, Olivia pensó en su madre, en Gabriela, en cómo explicar lo que sentía. La idea se deshizo sola. No había palabras limpias para eso. Y si no había palabras, entonces no había problema. Misael no sentía culpa. La culpa requiere conflicto, y él no lo tenía. Para él, todo encajaba dentro de una lógica simple: autoridad, guía, entrega. Los nombres correctos eliminan la suciedad de los actos. El pecado es desobedecer, pensó, no dirigir. Cuando subieron, el aire de la iglesia le pareció más pesado que el del sótano. Olivia evitó mirarse en los reflejos oscuros de los vitrales, no por vergüenza, sino por cansancio. Esa noche, la mujer irrelevante comentó algo en su casa. Vi a la sobrina del padre saliendo tarde de la iglesia. Seguro ayudaba, respondieron. Él es así, fin del tema. Pero la duda, una vez sembrada, no necesita atención constante, solo tiempo, y en Constantí, las cosas no explotan, se filtran. La mirada externa ya había aparecido, todavía era débil, todavía era fácil de ignorar, pero incluso los muros más antiguos empiezan a resquebrajarse cuando alguien se atreve a mirar un segundo más de lo normal. La mirada, continuación. A partir de ese día,
Misael empezó a medir mejor los tiempos, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que las miradas externas no se enfrentan, se cansan solas. Basta con no darles alimento, bastaba con parecer intacto. Con Olivia, el trato cambió apenas. No en los gestos grandes, sino en los detalles, en cómo le hablaba, en cómo justificaba cada cosa antes de que ella pudiera pensarlo por sí misma. La gente siempre malinterpreta, le dijo una tarde. Ven algo distinto y enseguida piensan mierda. Olivia no respondió. Sentía una presión leve en el pecho cada vez que escuchaba ese tono, como si algo dentro de ella quisiera contradecirlo y no encontrara cómo. Por eso lo nuestro se queda aquí, continuó. No porque esté mal, sino porque no todos están preparados para entenderlo. Lo nuestro. La frase cayó con peso. Olivia pensó en corregirlo, pero no lo hizo. Parte de ella sintió una validación incómoda. Ser parte de algo que otros no comprendían la hacía sentir distinta, elegida, aunque también sola. Misael notó el silencio y lo interpretó a su favor. Si alguien pregunta, añadió, tú solo di la verdad. Ayudas, aprendes, confías. La verdad, moldeada así, dejaba de ser peligrosa. Esa noche, Olivia se miró más tiempo de lo normal frente al espejo. No buscaba algo concreto, solo intentaba reconocerse. No vio nada distinto, y eso, de algún modo, la tranquilizó. Si no se nota, entonces no es grave, pensó. En la iglesia, Misael escuchó confesiones que le parecieron absurdas. Culpa por pensamientos, por palabras, por deseos nunca llevados a cabo. Carajo, pensó, si supieran distinguir lo que importa. Para él, el problema no era lo que hacía, sino que alguien pudiera nombrarlo mal. Y nombrar algo mal, en Constantí, era peor que hacerlo. La mujer que había visto a Olivia volvió a pasar por la iglesia días después. Entró, se sentó al fondo, observó sin saber qué buscaba. Todo parecía normal, demasiado normal. Misael la saludó como siempre, con calidez medida, con esa voz que tranquiliza. La mujer se fue sintiéndose casi culpable de haber dudado, pero la mirada ya había existido. Y una vez que alguien mira distinto, aunque se convenza de lo contrario, ya no vuelve a ver igual. Olivia empezó a notar pequeñas fisuras. No en Misael, sino en sí misma, momentos breves donde algo no encajaba del todo, pensamientos que aparecían y se iban rápido, como si no se atrevieran a quedarse. Cada vez que eso ocurría, recordaba sus palabras, no todo se entiende, eso se quita, y seguía. La mirada externa seguía débil, la interna empezaba a despertarse, y entre ambas, el silencio se tensaba, esperando el primer error. Capítulo 7. La sospecha. La sospecha no aparece como una idea clara, aparece como cansancio. Olivia empezó a sentirlo en cosas pequeñas, en la forma en que se le cerraba el estómago sin razón, en cómo evitaba ciertas miradas, en la necesidad repentina de estar sola después de salir de la iglesia. No pensaba esto está mal, pensaba esto pesa, y no sabía por qué. Una tarde, Gabriela la observó más de lo normal. No preguntó de inmediato. Las preguntas directas levantan muros. En su lugar, comentó algo trivial. ¿Te quedas mucho en la iglesia últimamente? Olivia respondió rápido. Estoy ayudando. La frase salió sola, ensayada sin haber sido practicada. Gabriela asintió, pero no sonrió. Esa noche, Olivia se dio cuenta de algo incómodo. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que decidió ir a la iglesia por sí misma. Simplemente iba, como si el camino se trazara solo. Pensó en decir algo, en ponerle palabras, pero las palabras eran peligrosas. Las palabras fijan las cosas. Misael notó el cambio casi de inmediato. Estás distraída, dijo una tarde. Eso pasa cuando escuchas demasiado afuera. No escuché nada, respondió ella. No hace falta, replicó él. La duda se filtra sola. Es una hija de puta muy paciente. La crudeza la sorprendió, pero también la tranquilizó. Si él lo decía así, tan seguro, entonces quizá no era tan grave. La gente proyecta su mierda, continuó. Si algo no encaja en su moral, lo ensucian. Olivia asintió, pero esta vez el gesto fue más lento. Esa noche, por primera vez, evitó bajar al sótano. Dijo que estaba cansada. Misael no insistió. Sonrió con calma, la dejó ir. El control, cuando es real, no necesita imponerse. Pero en cuanto se fue, Misael sintió algo cercano a la irritación. No miedo, no culpa, pérdida de ritmo, como cuando algo que funcionaba deja de responder igual. Jódete, murmuró para sí. No ahora. En casa, Olivia tuvo un sueño confuso. No imágenes claras, sensaciones, puertas que no cerraban,
palabras que no podía repetir al despertar. Al levantarse, se quedó sentada en la cama, respirando hondo. Algo dentro de ella empezaba a reclamar espacio. No era una acusación, era una pregunta, y las preguntas, incluso las más pequeñas, son dinamita cuando se dejan crecer. En Constantí, nadie hablaba aún, nadie señalaba, nadie acusaba, pero la sospecha ya no era externa, ahora caminaba dentro de Olivia, despacio, sin pedir permiso. Capítulo 7. La sospecha. Continuación. Los días siguientes se volvieron irregulares. Olivia seguía yendo a la iglesia, pero ya no con la misma entrega. Llegaba más tarde, se iba antes. A veces inventaba pretextos torpes y eso la hacía sentirse peor que la verdad. Misael lo notó todo. Estás distinta, dijo una mañana, sin reproche. Antes confiabas más. La palabra antes le pesó. Sigo confiando, respondió ella, aunque no estaba segura de en qué. La confianza no se dice, replicó, se demuestra. El silencio que siguió fue espeso, no hostil, cargado. Olivia sintió ganas de disculparse sin saber por qué. Esa reacción la alarmó más que la frase. Esa tarde, Gabriela volvió a observarla. Esta vez sí preguntó, ¿te pasa algo? Olivia abrió la boca, la cerró, pensó en explicar, pero las imágenes se mezclaron, se volvieron torpes, incompletas. Decirlas en voz alta las haría reales. Y no estaba lista para eso. No, dijo, estoy cansada. Gabriela no insistió, pero algo en su mirada cambió, una atención nueva, como quien empieza a contar los pasos sin decirlo. En la iglesia, Misael caminó solo por el sótano esa noche, encendió la luz, miró alrededor. El lugar seguía igual, obediente, silencioso. No es el espacio, pensó, es la cabeza. Le molestaba esa grieta, no porque implicara peligro inmediato, sino porque rompía la armonía que había construido, y el orden, para él, no era negociable. La duda es contagiosa, se dijo, y hay que aislarla. Al día siguiente, habló con Olivia con más suavidad que nunca. No tienes que cargar con todo, le dijo. Cuando la gente se mete donde no entiende, confunde, y esa confusión duele. Olivia sintió un alivio breve, luego, una incomodidad más profunda. Empezaba a reconocer el patrón, calma primero, peso después. Si necesitas distancia, continuó, la tomamos. Pero no dejes que otros te llenen la cabeza de mierda. Ella asintió, pero por dentro, algo se endureció. Esa noche, volvió a soñar. Esta vez recordó una frase al despertar. No sabía de dónde venía. Si no puedo decirlo, algo no está bien. Se sentó en la cama con el corazón acelerado. No lloró, no gritó, solo respiró, como si acabara de entender una verdad incómoda. La sospecha ya no era cansancio, era forma, era borde, era una línea que empezaba a dibujarse sola, y del otro lado de esa línea, había algo que todavía no se atrevía a nombrar. Capítulo 8. La tensión. La tensión no se anuncia, se nota en los gestos que llegan tarde y en las palabras que se dicen de más. Misael empezó a hablar con Olivia como si midiera cada frase. Ya no era solo guía, ahora también era corrección envuelta en cuidado. Cada conversación llevaba implícito un límite invisible. Te noto distante, le dijo una tarde. Y la distancia confunde. Solo necesito pensar, respondió ella. Pensar demasiado es peligroso, replicó él. La cabeza se llena de mierda cuando no tiene dirección. Olivia apretó las manos. Antes esas palabras la calmaban, ahora le sonaban a advertencia. En casa, Gabriela ya no fingía normalidad. Observaba, escuchaba silencios, notaba cambios pequeños pero constantes, la forma en que Olivia evitaba ciertos temas, cómo se sobresaltaba ante preguntas simples. No tienes que cargar sola con nada, le dijo una noche. Olivia la miró, sorprendida. La frase era parecida a las de Misael, pero el tono era distinto. No cerraba, abría. Estoy bien, respondió rápido, demasiado rápido. Gabriela no insistió, pero esa noche no durmió bien. En la iglesia, Misael sintió por primera vez algo cercano al enojo real, no explosivo, frío, la sensación de que algo se le escapaba de las manos. La gente no sabe lo que quiere, pensó. Por eso necesitan que alguien decida por ellos. Bajó al sótano solo, encendió la luz. El espacio seguía siendo el mismo, pero ya no respondía igual. El silencio, antes obediente, ahora parecía expectante. Nada ha cambiado, se dijo, nada, pero no estaba tan seguro. Cuando Olivia volvió días después, el ambiente estaba cargado. No pasó nada evidente, no se dijeron cosas graves. Justamente por eso fue peor.
Cada palabra parecía tener doble fondo, cada silencio, una acusación no dicha. ¿Confías en mí?, preguntó Misael de pronto. La pregunta cayó como una piedra. Olivia tardó en responder. No lo sé, dijo al final. No fue un grito, no fue un ataque, pero fue suficiente. Misael sonrió, una sonrisa corta, tensa. La duda es una traición, dijo, y las traiciones siempre se pagan, no como amenaza, como sentencia. Esa noche, Olivia entendió algo con claridad brutal. Ya no se trataba de confusión, se trataba de poder, y el poder no soporta preguntas. En Constantí, nadie sabía nada todavía, pero el equilibrio ya estaba roto. La tensión no había estallado, solo se había vuelto imposible de ignorar. Y cuando la tensión se sostiene demasiado tiempo, lo que viene después, no suele ser silencio. Capítulo 8. La tensión, continuación. Después de esa pregunta, nada volvió a acomodarse. No hubo discusiones abiertas, no hizo falta. La incomodidad se instaló como un huésped permanente, sentándose entre ambos cada vez que coincidían en el mismo espacio. Misael cambió el tono, no elevó la voz, la bajó. La confianza no se recupera con distancia, le dijo otro día. Se recupera con obediencia. Olivia sintió un nudo en la garganta. No respondió. Empezaba a entender que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Callar. Por primera vez, no era sumisión, era defensa. En casa, Gabriela notó el cambio definitivo. Olivia ya no hablaba de la iglesia, no porque no tuviera nada que decir, sino porque evitaba el tema con una precisión que delataba esfuerzo. Si algo te pasa, insistió una noche, no tienes que proteger a nadie. Olivia levantó la vista. Esa frase sí la desarmó. Sintió el impulso de decirlo todo, de soltarlo sin forma, sin orden. Pero el miedo llegó antes. Miedo a romper algo, a que la palabra hiciera más daño que el silencio. No pasa nada, mintió. La mentira pesó como una piedra. Misael, por su parte, empezó a sentirse observado incluso cuando estaba solo. No por alguien en concreto, sino por la posibilidad misma de ser mirado. Y eso lo irritaba. La gente es ingrata, pensó. Les das dirección y te pagan con duda. Jódete. Bajó al sótano una vez más. Cerró la puerta con cuidado. Se quedó ahí, inmóvil, escuchando su propia respiración. El espacio ya no calmaba, exigía. Esto se arregla, murmuró. Siempre se arregla. Cuando Olivia volvió a la iglesia, evitó bajar. Se quedó arriba, ordenando cosas visibles, como si la luz pudiera protegerla, como si el simple hecho de no cruzar cierta puerta fuera una declaración silenciosa. Misael lo notó, no dijo nada, pero algo en su mirada se endureció. Esa tarde, Gabriela tomó una decisión pequeña pero irreversible. Empezó a prestar atención a los horarios, a las excusas, a las contradicciones. No acusó, no confrontó, solo observó. La tensión ya no era solo entre dos personas. Empezaba a expandirse, a buscar testigos. Y en Constantí, cuando el silencio se llena de miradas, lo siguiente no es el escándalo, es la caída lenta, inevitable, de alguien que creyó que nunca sería cuestionado. Capítulo 9. La palabra sagrada. Misael volvió al altar un domingo como cualquier otro. La iglesia estaba medio llena, las mismas caras, las mismas manos juntas, el mismo murmullo de respuestas automáticas. Nadie lo miraba distinto. Nadie podía hacerlo, no había una palabra clara que lo acusara. La palabra, pensó Misael, es lo único que vuelve real a un pecado. Mientras no exista, todo es interpretable. En el nombre del Padre, dijo, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dijo sin temblar, y nada cayó del cielo. Mientras hablaba, notó algo curioso, las oraciones sonaban huecas, no falsas, sino gastadas, como monedas que han pasado por demasiadas manos. Amén, repetían todos, como quien firma algo sin leerlo. Dios conoce el corazón de cada uno, predicó, no el ruido del mundo. Olivia estaba sentada al fondo, no miró al altar, miró el suelo. Cada palabra le rozaba como una tela áspera. No eran mentiras, pero tampoco eran verdad. Gabriela estaba 2 bancas más adelante. Escuchaba con una atención nueva. Ya no buscaba errores, buscaba grietas, y las había. No en el discurso, sino en la calma excesiva de quien sabe que no será tocado. Misael habló del perdón, del juicio humano, de cómo la fe verdadera no se explica, se obedece. Por un segundo, pensó, si Dios existe, mira esto y se calla. Y esa idea no lo inquietó, lo confirmó. La misa terminó. La gente se acercó a saludarlo. Agradecimientos, sonrisas. Padre,
qué bonita homilía. Misael respondió como siempre, que Dios te bendiga. La bendición cayó limpia, sin peso, sin consecuencia. Olivia se fue sin despedirse. Nadie lo notó. Esa noche, Misael rezó, no por culpa, por costumbre. Las palabras salieron solas, como un idioma aprendido antes de entenderlo. Si esto es pecado, murmuró, entonces el cielo tiene muy mala memoria. No hubo respuesta, nunca la había. Y así, sin castigo, sin relámpagos, sin escándalo, el mundo confirmó lo que Misael siempre supo. La blasfemia más grande no es negar a Dios, sino usar su nombre, y que no pase absolutamente nada. Capítulo 9. La palabra sagrada. Continuación. Los días posteriores a esa misa transcurrieron sin sobresaltos. Eso fue lo más inquietante. Misael caminaba por Constantí como siempre, saludaba, escuchaba problemas ajenos, daba consejos que sonaban profundos aunque fueran circulares. La gente sentía, agradecida de que alguien pusiera palabras donde ellos solo tenían ruido. El Señor aprieta pero no ahorca, le dijo a un hombre desesperado. El hombre sonrió, aliviado. La frase no resolvía nada, pero calmaba, y eso era suficiente. Misael entendía ahora algo con claridad casi teológica. La fe no necesita verdad, necesita forma, ritmo, repetición. Mientras eso se mantenga, todo lo demás es secundario. Dios perdona, decía. El mundo juzga. Y nadie preguntaba quién había dicho eso primero. Olivia dejó de ir a misa durante un tiempo. No anunció nada. Simplemente desapareció del hábito. La iglesia siguió funcionando como si ella nunca hubiera estado ahí, como si nada se hubiera sostenido sobre su silencio. Gabriela lo notó. No dijo nada. A veces, proteger también es esperar el momento correcto. Y ese momento aún no llegaba. Una tarde, Misael encendió una vela frente al altar vacío. La llama tembló apenas. Si estás ahí, pensó, ya sabes todo. No pidió perdón, no pidió señal. Solo confirmó que el cielo seguía mudo. La blasfemia no estaba en sus palabras, estaba en la certeza de que podía decirlas. Porque decir Dios y no sentir peso alguno, es el verdadero milagro de los hombres intocables. El domingo siguiente volvió a dar misa. La iglesia respondió como siempre, amén, amén, amén. Y cada amén fue una confirmación silenciosa de que el orden seguía intacto, de que no todo lo incorrecto cae, de que algunos pecados no existen mientras nadie los pronuncie. Misael levantó la hostia con manos firmes. Este es el cuerpo, dijo, y nadie preguntó de quién. Lo 10. La salida. Olivia entendió algo una mañana sin dramatismo alguno. Nadie iba a venir a salvarla. No fue una revelación violenta. Fue tranquila, casi amable, como cuando aceptas una verdad que llevaba tiempo tocando la puerta y por fin decides abrirle. Se levantó, se vistió y salió de casa sin avisar, no porque huyera, sino porque necesitaba caminar sin destino. Constantí estaba despierto, funcionando, panaderías abiertas, saludos cortos, vida normal. La iglesia quedó atrás sin que volteara a verla. No sentía odio, tampoco culpa, sentía cansancio, un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. El cansancio de haber sostenido algo que nunca debió pesarle. Pensó en Misael, no como figura sagrada, no como monstruo, como alguien que seguirá ahí. Eso fue lo más duro de aceptar. Entró a una cafetería pequeña, se sentó sola, observó a la gente hablar de cosas simples. Nadie parecía cargando secretos enormes, nadie parecía invencible. Así se vive, pensó, así, sin cargar con silencios ajenos. Pagó y salió. Esa tarde tomó una decisión que no necesitó explicaciones. Se iría de Constantí, no para castigar a nadie, no para denunciar, simplemente para no seguir orbitando alrededor de algo que no iba a cambiar. Gabriela lo entendió sin preguntas cuando vio la mochila. ¿Cuándo vuelves?, preguntó. No lo sé, respondió Olivia, y por primera vez, esa respuesta no le dio miedo. Misael dio misa ese domingo. Habló de la partida, de cómo algunos se alejan cuando la fe se vuelve exigente, de cómo no todos están hechos para cargar con lo sagrado. Dios llama, dijo, y no todos responden. Nadie lo contradijo. Olivia estaba en un autobús cuando sonaron las campanas. No las escuchó, ya no eran parte de su tiempo. Y así, sin justicia visible, sin castigo, sin verdad pronunciada en voz alta, la historia siguió su curso. El padre Misael continuó dando misa. Constantí siguió creyendo. El altar permaneció limpio, pero algo sí cambió. Aunque nadie lo notara de inmediato, una persona salió del círculo, y a veces, eso es lo único que se puede hacer.
cuando el mundo decide que todo siga igual. Capítulo 10. La salida. Continuación. El autobús avanzó sin sacudidas. Olivia miró por la ventana como si el paisaje no le perteneciera ya. No buscaba recuerdos. No se despedía mentalmente. Simplemente dejaba que el camino ocurriera. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba una voz encima diciéndole qué pensar. Sintió miedo, sí, pero era un miedo distinto, limpio. No el miedo que aprieta, sino el que empuja. El que dice ahora decides tú. Pensó en lo fácil que habría sido quedarse, seguir, callar, convertirse en una historia que nadie cuenta pero todos sostienen. Pensó en cuántas personas hacen exactamente eso sin darse cuenta. No murmuró, ya no. En Constantí, la tarde cayó con normalidad. Las campanas sonaron a la hora exacta. Misael estaba en la sacristía acomodando cosas pequeñas, insignificantes. Todo seguía su sitio, todo obedecía. Por un instante breve, algo cruzó su mente, la ausencia de Olivia, no como culpa, como incomodidad. Las personas vienen y van, se dijo. La obra permanece. Esa frase le devolvió el equilibrio. Se miró en el espejo, el mismo rostro, la misma calma aprendida, ninguna grieta visible. Si no se ve, pensó, no existe. Alzó la vista al crucifijo. Tú sabes, dijo en voz baja. No esperaba respuesta. Nunca la necesitó. Gabriela pasó por la iglesia esa noche. No entró. Se quedó afuera un momento, escuchando el eco lejano de una oración. Sintió rabia, tristeza, y algo más duro, resignación. Esto no se cae, pensó. No así. Y siguió caminando. En la carretera, Olivia cerró los ojos. No rezó. No pidió nada. Simplemente respiró. El silencio, esta vez, no exigía nada a cambio. La salida no fue heroica, no fue justa, no fue completa, pero fue real. Y a veces, en un mundo donde el poder se disfraza de fe y la blasfemia se dice con voz sagrada, salir sin mirar atrás es el único acto que no necesita perdón. Capítulo 11. La permanencia. Constantino notó la ausencia. Eso fue lo primero que confirmó que todo seguiría igual. Las mañanas se abrieron como siempre, con el mismo polvo en las calles y el mismo sonido metálico de las campanas. La iglesia permaneció en el centro, inmóvil, como si nada hubiera pasado jamás dentro de sus muros. Misael siguió ocupando su lugar con una precisión casi litúrgica. Cada gesto estaba aprendido, cada palabra, medida. No había sobresaltos, ni miradas incómodas, ni rumores creciendo en los pasillos. El silencio había hecho bien su trabajo. La fe es constancia, predicó un domingo, no emoción. La gente sintió. A la gente le gusta esa idea. Les quita responsabilidad. Nadie preguntó por Olivia, y cuando alguien lo hizo, fue sin intención real. Se fue, respondió Misael. A veces Dios llama lejos. Decir Dios seguía siendo suficiente para cerrar cualquier conversación. Una palabra santa funciona como kendodo. Gabriela dejó de pasar cerca de la iglesia, no por miedo, por claridad. Había entendido algo que no necesitaba pruebas. Algunas estructuras no caen porque están hechas para resistir la verdad. Pensó en denunciar, pensó en hablar, pensó en gritarlo todo, pero también pensó en Constantí, en las miradas, en los silencios cómplices, en el seguro exageras. No es un lugar para la verdad, se dijo, y esa idea la llenó de rabia. Misael encendió velas, dio consejos, escuchó confesiones ajenas con una atención casi irónica. La gente se arrodillaba frente a él buscando absolución, sin saber que la absolución no existe cuando nadie cree necesitarla. El pecado es una carga, decía, pero solo si se reconoce. Por dentro, pensó algo más crudo. Lo que no se nombra, no pesa. Jódete, conciencia. Y la conciencia obedeció. La permanencia no es victoria, es resistencia. Es seguir ocupando el espacio, hasta que el tiempo haga lo suyo, y borre incluso la posibilidad de duda. Misael siguió ahí, la iglesia siguió abierta, la fe siguió repitiéndose, y en Constantí, la historia se acomodó sola, como siempre lo hace cuando nadie quiere escucharla. Capítulo 11. La permanencia. Continuación. Con el paso de las semanas, la ausencia dejó de ser una ausencia, se volvió un dato borroso. Las historias en Constantí no se guardan, se desgastan, se repiten hasta perder filo. Lo que al principio genera preguntas, después se vuelve anécdota y, finalmente, nada. Misael entendía bien ese proceso. Lo había visto antes en otras culpas ajenas. La gente no necesita verdad, necesita continuidad. Que el rito no se rompa, que la misa empiece a la misma hora, que la voz sea la misma.
Mientras el altar esté en pie, pensó, todo lo demás es ruido. En una homilía habló del tiempo. Dios no tiene prisa, dijo. El hombre sí, por eso se equivoca. Algunos cerraron los ojos, conmovidos. Otros repitieron amén sin pensar. La palabra cayó como una bendición automática, una contraseña que permite seguir adelante sin revisar nada. Gabriela, en cambio, ya no escuchaba campanas. Había aprendido a medir el día por otras cosas, el ruido del tráfico, el sol en la ventana, el cansancio al final de la tarde. La fe, pensó, no se pierde, se sustituye. Aquí no hay justicia, se dijo, hay permanencia. Misael se quedó solo en la iglesia una noche, caminó despacio por el pasillo central, tocó el respaldo de una banca, se detuvo frente al altar, todo estaba donde debía. Si esto fuera pecado, murmuró, ya habría señales. Nada ocurrió. La blasfemia no estaba en lo que decía, sino en la tranquilidad con la que lo decía, en la certeza de que el sistema, el edificio, la gente, las palabras, estaba diseñado para sostenerlo. Encendió una vela más, una luz pequeña, suficiente para verse limpio, y así, sin ruido ni caída, la permanencia terminó de sellar la historia, no como un final, sino como un estado, porque en Constantí, lo que no cambia, se vuelve sagrado. Capítulo 12. El olvido. El olvido no llegó de golpe, llegó como llegan las estaciones cuando nadie está mirando. En Constantí, el nombre de Olivia dejó de mencionarse, primero con cuidado, luego con indiferencia, no porque nadie recordara, sino porque recordar empezaba a resultar incómodo. La vida sigue, decían, y tenían razón. Esa era la blasfemia más efectiva, usar la normalidad como absolución. Misael notó el cambio con una calma casi agradecida. Ya no había miradas largas, ya no había silencios tensos. El aire volvió a sentirse ligero, como si el pueblo hubiera exhalado algo que llevaba tiempo conteniendo. Dios borra, predicó un domingo. El hombre insiste. Nadie preguntó qué se borra, nadie quiso saberlo. Las palabras sagradas siguieron funcionando como siempre, no para iluminar, sino para cubrir, como mantas limpias sobre cosas que no se quieren ver. Gabriela escuchó un comentario en la calle. La muchacha esa, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, ya ni me acuerdo. No respondió, no discutió. Entendió que el olvido no es ignorancia, es un acuerdo silencioso. Una forma de decir mejor así. Misael siguió dando misa con una voz cada vez más segura. La duda había desaparecido del ambiente, y sin duda, no hay conflicto. Sin conflicto, no hay culpa. Una tarde, revisando libros viejos, encontró una nota escrita a mano. Nada importante, un registro sin valor. La rompió sin leerla completa. No hace falta, murmuró. El olvido no necesita pruebas, solo tiempo y voluntad. En el altar, el crucifijo seguía observando. Siempre lo había hecho, inmóvil, testigo mudo de todo. Si hubiera memoria divina, nadie podía decirlo. El cielo seguía igual de callado, y ese silencio, lejos de inquietar, tranquilizaba. Porque si Dios calla, el hombre aprende, que puede hacerlo también. Capítulo 12. El olvido. Continuación. Con el tiempo, incluso el recuerdo del conflicto perdió forma. No hubo una versión oficial de nada. Tampoco hizo falta. En Constantí, las historias no se cierran con explicaciones, sino con cansancio. La gente se cansa de pensar, de sospechar, de sostener preguntas sin respuesta, y entonces sueltan. Misael caminaba por el pueblo como alguien confirmado por el tiempo. Ya no había rastros de tensión en su voz. La homilía volvió a ser suave, casi paternal. Dios no vive en el pasado, decía. Vive en lo que permanece. La frase era cómoda, sonaba profunda, y, sobre todo, permitía no mirar atrás. Algunos feligreses empezaron a hablar de Olivia como se habla de alguien que se mudó hace mucho. ¿Era callada? No. Sí, buena muchacha. En fin. Ese en fin cerraba cualquier puerta que intentara abrirse. Gabriela escuchó esas conversaciones desde lejos. Algo dentro de ella se endureció. No era tristeza ya, era una certeza amarga. El olvido no necesita maldad, solo colaboración. Jódete, pensó, sin destinatario claro. Jódete, pueblo. Pero incluso esa rabia se fue desgastando. La rabia también se cansa cuando no tiene eco. Misael encendía velas cada tarde, no por devoción, sino por ritmo. La llama, pequeña y constante, le recordaba que el orden seguía intacto, que nada había sido alterado de verdad. Si hubo pecado, pensó una vez, fue del mundo por no entender, y esa idea lo dejó en paz. El olvido terminó de instalarse cuando dejó de sentirse como olvido, cuando ya no era una acción, sino un estado.
Nadie decidió explícitamente no recordar. Simplemente nadie encontró motivo para hacerlo. El pasado se volvió irrelevante, y lo irrelevante no acusa. En Constantí, la fe siguió limpia, las manos siguieron juntas, las palabras siguieron cayendo desde el altar como lluvia conocida, y bajo esa lluvia, todo rastro incómodo se disolvió. Capítulo 13. La misa final. La misa comenzó como siempre. Las campanas sonaron a la misma hora, con la misma cadencia que habían marcado durante años. La gente entró en silencio, ocupó las bancas conocidas, repitió los gestos aprendidos. Nadie esperaba nada distinto, y eso era lo más inquietante. Misael salió al altar con paso firme, el hábito limpio, la voz estable, el rostro sereno, parecía intacto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo, y el pueblo respondió al unísono, amén. La palabra cayó como una piedra en agua quieta, sin resistencia, sin ondas visibles. Misael habló de obediencia, de constancia, de cómo la fe verdadera no hace ruido ni exige explicaciones. Dios no necesita ser entendido, dijo, solo aceptado. Algunos cerraron los ojos, otros bajaron la cabeza. Nadie pensó demasiado en lo que esas palabras permitían. En la última banca, un hombre nuevo escuchaba con atención. No conocía la historia del lugar. No sabía nada de ausencias ni silencios viejos. Para él, aquello era solo una misa más. Y eso confirmó que el ciclo estaba completo. Misael levantó la hostia. Este es el cuerpo, pronunció. Y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. No por intervención divina, sino por pura costumbre. El gesto se había repetido tantas veces que ya no significaba nada, y lo significaba todo. Si Dios mira, pensó Misael, mira esto y sigue callando. Esa fue su certeza final. La misa terminó. La gente se levantó. Saludos breves, comentarios triviales. El mundo retomó su curso sin ajustes. Misael se quedó solo unos minutos más. Apagó velas, ordenó el altar. Todo quedó en su lugar, como debía ser. Antes de irse, miró el crucifijo. Seguimos, murmuró. No fue una oración, fue una confirmación. La iglesia quedó en silencio. Un silencio antiguo, cómodo, bien entrenado. El mismo silencio que había protegido todo desde el principio. Afuera, Constantí respiró tranquilo. Nada se rompió, nadie cayó, nadie fue castigado. Y esa fue la verdadera blasfemia. Haberlo hecho todo bajo el nombre de Dios. Y que el mundo, satisfecho, respondiera con un último, y perfecto, amén. Epílogo. Después, años después, nadie en Constantí podría decir con certeza cuándo empezó todo. Las cosas importantes no tienen fecha cuando no dejan registro. Solo quedan como una sensación vaga, como un eco que ya no se sabe de dónde viene. El padre Misael envejeció en su lugar. Su voz perdió fuerza, pero no autoridad. Sus manos temblaban un poco al alzar la hostia, aunque nadie lo interpretó como debilidad. Al contrario, el tiempo le dio una respetabilidad incuestionable. Ha entregado su vida, decían. Y era cierto, la había entregado al rol, no a la verdad. Algunos domingos, cuando el sol entraba inclinado por los vitrales, Misael sentía un cansancio distinto, no físico, algo más hondo, como si hubiera olvidado una palabra importante y ya no pudiera recuperarla. No era culpa, la culpa requiere memoria. Era otra cosa, una especie de vacío correcto, autorizado. En el pueblo, nuevas generaciones ocuparon las bancas, rezaron las mismas oraciones sin saber de dónde venían. Aprendieron a bajar la cabeza en los mismos momentos, a decir amén sin pensarlo. El sistema funcionaba. De Olivia no quedó rastro. Su nombre no aparecía en conversaciones ni recuerdos claros. Si alguien lo escuchaba alguna vez, no lograba ubicarlo, como un libro que estuvo en la estantería y ya no está. Y eso era suficiente. Una tarde, poco antes de cerrar la iglesia, Misael se quedó solo. Miró el altar, las bancas vacías, el crucifijo inmóvil. Por un instante, solo uno, pensó que quizá algo había sido distinto. Que quizá, en otro orden de las cosas, alguien habría hablado. Que quizá el silencio no habría ganado. El pensamiento se disipó rápido. Ya no importa, dijo en voz baja. Y era verdad. Porque al final, no sobrevive quien dice la verdad, sino quien aprende a vivir, sin necesitarla. La iglesia cerró sus puertas. Las campanas dejaron de sonar por ese día. El pueblo durmió tranquilo. Y en ese descanso sin preguntas, el mundo volvió a demostrar que no necesita justicia para seguir funcionando. Solo costumbre, solo fe repetida, solo silencio.
Nota del autor. Daiko G. Este libro no busca provocar, sino señalar el silencio. No habla de fe, sino del poder que se oculta detrás de ella cuando nadie cuestiona. A veces no hay castigo ni redención, a veces todo sigue igual, y eso también es una forma de horror. Si esta historia incomoda, es porque toca lo que suele callarse. No todo lo sagrado es inocente, no todo lo incorrecto deja huella. Gracias por leer sin apartar la mirada. Este libro fue escrito como una obra de ficción, inspirada en el silencio, la costumbre, y las preguntas que rara vez se formulan en voz alta. Cualquier semejanza con personas o hechos reales, no es intención del autor, sino reflejo de una realidad que persiste, cuando nadie la nombra, escrito entre la duda y la observación, terminado cuando el silencio resultó suficiente. Daiko G. México, 15 de noviembre de 2025.